Página 29. Lo que traté de hacer con la hora de la crucifixión, que se me hace una hora en donde se repara casi todo, fue hacer como un responsorio, ¿sí? De acuerdo a lo que viene en la hora, lo que Jesús se duele, cómo repara, y dividí la oración en dos momentos. Primero una oración de inicio donde nos vamos a ofrecer. Después de esta oración de inicio vamos a hacer un momento de silencio y luego vamos a acompañar a Jesús a reparar por las almas en cada clavo que sufrió Jesús, para después hacer el ofrecimiento del alma para defender a Jesús. Es un esquemita, digamos, muy sencillo, ¿verdad? Propuesto desde la hora de la crucifixión. Bien, si gustan, yo inicio con esta primera parte. Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, es tanta tu locura de amor que en vez de ofenderte, tú ruegas y reparas por las ambiciones de los reyes, que ambicionan reinos para ruina de los pueblos, por las destrucciones que provocan, por tanta sangre que hacen derramar por sus caprichos, por todos los pecados de curiosidad y por las culpas cometidas en las cortes y en las milicias. Vamos haciendo una oración de inicio, de ofrecimiento. Si gustan todos. Amado Jesús, sumergido en tu divina voluntad, quiero hacerte compañía junto con la doliente mamá, la amante Magdalena, el fiel Juan, aquí en el monte de los amantes. Permíteme que venga yo a sostenerte. Soy yo quien tiene más necesidad que todos. La amada mamá con los demás me ceden el puesto y yo, oh Jesús, me acerco a ti, te abrazo y te ruego que apoyes tu cabeza sobre mis hombros y que me hagas sentir en mi cabeza tus espinas. Quiero poner mi cabeza junto a la tuya, no solo para sentir tus espinas, sino también para lavar con tu preciosísima sangre que te escurre de la cabeza todos mis pensamientos, a fin de que puedan estar todos en la actitud de repararte cualquier ofensa de pensamiento que cometan todas las criaturas. Mi Jesús, amado mío, antes de que te extiendas sobre la cruz, permíteme que te estreche más fuerte a mi corazón y que te dé un beso. Escucha, oh Jesús, no quiero dejarte, quiero venir junto contigo a extenderme sobre la cruz y permanecer clavada contigo. La doliente mamá, la inseparable Magdalena, el predilecto Juan, todos te dicen que les serás más soportable el permanecer crucificados contigo que asistir a verte a tu crucificado. Por eso, junto contigo me ofrezco al Eterno Padre, fundido con tu voluntad, con tu amor, con tus reparaciones, con tu mismo amor y con todas tus penas. En este acto de ofrecimiento que le hemos hecho a nuestro Señor, a nuestro amado Jesús, hagamos un momento de silencio, porque ahora le hemos dicho que queremos nosotros ser crucificados en Él.
Ahí en el momento de silencio hay una pequeña cita que también pueden ustedes meditar en este momento. Atado, bien mío, tus enemigos unidos a los sacerdotes te presentan ante Pilato, y ellos fingiendo santidad y escrupulosidad, debiendo festejar la Pascua, se quedan fuera en el atrio. Y tú, mi amor, viendo el fondo de sus malicias, reparas la hipocresía del cuerpo religioso. Ahora vamos a acompañar a Jesús en este momento de oración, en una reparación por cada clavo que sufrió nuestro Jesús. Yo voy a leer la primera parte y donde dice todos, respondemos. Vamos a acompañar a Jesús en el clavo de la mano derecha. Diestra bendita, te beso, te compadezco, te adoro y te agradezco por mí y por todos, y por cuantos golpes recibiste, tantas almas te pido en este momento que liberes de la condena del infierno. Por cuantas gotas de sangre derramaste, tantas almas te ruego que laves en esta sangre preciosa. Te ruego que abras a todos el cielo y que bendigas a todos, y pueda tu bendición llamar a la conversión a los pecadores y a la luz de la fe a los herejes y a los infieles. Todos. Oh Jesús, las llamas de tu corazón me abrazan y me consuman. Que tu sangre me embellezca, que tu amor me tenga siempre clavado al amor con el dolor y con la reparación. Ahora acompañemos a Jesús en su mano izquierda. Mano izquierda de mi Jesús, te beso, te compadezco, te adoro y te agradezco. Te ruego por cuantos golpes y dolores que sufriste cuando te clavaron el clavo, que me concedas tantas almas que en este momento, para hacerlas volar del purgatorio al cielo, y por la sangre que derramaste, te ruego que extingas las llamas que queman a aquellas almas, y sirvan todas de refrigerio y de baño saludable para purificarlas de todas las manchas, para disponerlas a la visión beatífica. Ah, Jesús, haz que este clavo en tu bendita mano izquierda sea llave que cierre la divina justicia para hacer que no lluevan los flagelos sobre la tierra y abra los tesoros de la divina misericordia en favor de todos. ¿Todos? Oh Jesús, las llamas de tu corazón me abrazan y me consuman. Que tu sangre me embellezca, que tu amor me tenga siempre clavada al amor, con el dolor y con la reparación. Ahora acompañemos a Jesús en el clavo de sus pies. Mi Jesús, permíteme que te ponga en el pie derecho a todos los sacerdotes, para que sean luz a los pueblos, especialmente aquellos que no llevan una vida buena y santa, y en el pie izquierdo a todos los pueblos, a fin de que reciban luz de los sacerdotes, los respeten y les sean obedientes. Y conforme el clavo traspasa tus pies, así traspase a los sacerdotes y a los pueblos, a fin de que unos y otros no se puedan separar de ti. ¿Todos? Oh Jesús, las llamas de tu corazón me abrazan y me consuman. Que tu sangre me embellezca, que tu amor me tenga siempre clavado al amor, con el dolor y con la reparación. En estos momentos hemos acompañado a Jesús por todo lo que reparó cuando lo clavaron. Ahora nos toca a nosotros, almas amantes de Jesús, fundidos en la divina voluntad,
defender a nuestro Jesús. Vamos haciendo el mismo esquema para hacernos conscientes de cómo defender a Jesús en la oración. Pongo mi cabeza en la tuya, y mientras las espinas se van hundiendo siempre más en tu santísima cabeza, quiero ofrecerte, oh mi Jesús, todos mis pensamientos como besos para consolarte y endulzar las amarguras de tus espinas. ¿Todos? Y aquí, oh mi Jesús, crucificado yo en ti. No permitas que me desclave en lo más mínimo de ti, para poderte amar, reparar y confortarte por las ofensas de todos. Oh Jesús, pongo mis ojos en los tuyos y veo que tus enemigos aún no están saciados de insultarte y escarnecerte. Y yo quiero hacerte una defensa con mi vista, dándote miradas de amor para endulzar tus miradas divinas. ¿Todos? Y he aquí, oh mi Jesús, crucificado yo en ti. No permitas que me desclave en lo más mínimo de ti, para poderte amar, reparar y confortarte por las ofensas de todos. Pongo mi boca en la tuya, veo tu lengua casi pegada al paladar por la amargura de la hiel y la sed ardiente. Para aplacar tu sed, oh mi Jesús, tú quisieras todos los corazones de las criaturas rebosantes de amor, pero no teniéndolos te abrazas cada vez más por ellas. Oh Jesús, quiero enviarte ríos de amor para mitigar en algún modo las amarguras de tu sed. Y he aquí, oh mi Jesús, crucificado yo en ti. No permitas que me desclave en lo más mínimo de ti, para poderte amar, reparar y confortarte por las ofensas de todos. Oh mi Jesús, pongo mis manos en las tuyas. Veo que a cada movimiento que haces las llagas más se abren y el dolor se hace más intenso y acerbo. Oh Jesús, quiero ofrecerte todas las obras santas de las criaturas para reconfortar y mitigar en algún modo las amarguras de tus llagas. Y he aquí, oh mi Jesús, crucificado yo en ti. no permitas que me desclave en lo más mínimo de ti, para poderte amar, reparar y confortarte por las ofensas de todos. Oh Jesús, pongo mis pies en los tuyos. ¿Cuánto sufres? Todos los movimientos de tu sacratísimo cuerpo parece que se repercuten en los pies y no hay nadie a tu lado para sostenerlos y mitigar un poco la servidad de tus dolores. Y he aquí, oh mi Jesús, crucificado yo en ti. No permitas que me desclave en lo más mínimo de ti, para poderte amar, reparar y confortarte por las ofensas de todos. Oh mi Jesús, quisiera girar por todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, tomar todos tus pasos y ponerlos en los tuyos, para sostenerte y endulzar tu dolor. Es más, quiero poner también todos los pasos del Eterno y así poder dar un verdadero consuelo a la divina persona. Y he aquí, oh mi Jesús, crucificado yo en ti. No permitas que me desclave en lo más mínimo de ti, para poderte amar, reparar y confortarte por las ofensas de todos. Y con esta entrega que hemos hecho a nuestro Señor de nuestra voluntad, que estas frases queden en nuestra memoria, sobre todo aquellas que hemos repetido constantemente. Crucificado tú, crucificada yo en ti, para que este sea nuestro caminar acto por acto
y que nada nos mueva de nuestro Jesús. Digamos ahora nuestra oración final. ¿Todos? Oh Jesús, me uno a ti, me estrecho a tu cruz, tomo todas las gotas de esta sangre y las pongo en mi corazón. Y cuando vea a tu justicia irritada contra los pecadores, te mostraré esta sangre para aplacarte. Cuando vea almas obstinadas en la culpa, te mostraré esta sangre en virtud de ella. No rechazarás mi oración, porque tengo la prenda en mis manos. Y ahora, crucificado bien mío, a nombre de todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, junto con tu mamá y con todos los ángeles, me postro ante ti y te digo: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. La pasión de Jesús es una herencia para nosotros. La pasión de Jesús es reinos sin confines preparados para nosotros y están vacíos porque no hay quien los pueble. En la medida que meditemos viviendo en la divina voluntad, vamos a poblar esos reinos desiertos de la pasión de Jesús. Es ahí donde están esas fuentes a las que las ciervas van por agua, pero ahora los ciervos, los venados, que son las almas, tienen sed pero no buscan el agua, buscan el drenaje. Porque la fuente verdadera está en Jesús. Entonces, el meditar su pasión es adentrarme en su reino. Claro. Entonces, siempre uno tiene que estar meditando constantemente, rumiando en vida. Claro. Eso es como dijo que la moneda que circula en el cielo. En el cielo circula la moneda del sufrimiento vivido con amor. Y el único modo de que nuestro sufrimiento sea impregnado de amor es que se una al de Jesús. Y para que eso suceda hay que meditar la pasión de Jesús. Porque sin la pasión de Jesús nuestro sufrimiento no tiene sentido. No sirve de nada, solo para amargarnos y para disponernos al infierno. En cambio, la pasión de Jesús es una cosa que todo lo que entra allí se transforma y se vuelve divino. Y mira que es una escuela dentro de la iglesia desde el primer momento, lo acabamos de recordar, nos lo recordaste con las palabras de San Pablo. San Luis María de Montfort, por ejemplo, habla de los amigos de la cruz, de la ciencia de la cruz. Pero es que esto es el culmen, es lo que no había sido revelado de esa ciencia de la cruz. Es cierto. El sufrimiento, la muerte, que era el reto del pecado original, una punición, no se puede decir una asma, se convirtió por medio de Jesús en una cosa divina que sirve para entrar en el cielo, sirve para redimir. Entonces Jesús convierte, como dice, los flores más bellos salen de la... Pero fíjese qué cosa tan curiosa. El sufrimiento es producto de la voluntad humana. Y ese producto desdichado de la voluntad humana, en la pasión de Jesús, al hacer correr en ello la voluntad divina, se convierte en cielo. Cómo la divina voluntad en lo que entra lo diviniza. Pues bueno, en el tema pasado
Estábamos en la hora 15 y 16. Andalú comentó así de pasadita la cuestión de Jesús pospuesto a Barrabás. Es algo que merece ser leído, meditado y vivido. Pero bueno, no me voy a detener en eso ahora. Pero después de que Jesús es pospuesto a Barrabás, ¿qué hacen con Jesús? Sí. Pilatos decide mandarlo a la flagelación. A él se le ocurre que con eso los judíos se van a calmar. Y bueno, ¿qué ve Luisa con respecto a la flagelación? Jesús es desnudado, atado, y primero es golpeado con sogas. Nosotros, los que hemos vivido con familiares de rancho, sabemos lo que significa un golpe con una soga. Ahí veo unas caras que dicen, vaya que sí. Es algo doloroso, aún con ropa. Imagínense en todo el cuerpo de Jesús, golpes no con cariño como los que los papás suelen dar, porque la corrección es amor. La corrección es amor. Cuando es corrección, pero cuando es una efusión de rabia, no es corrección. Bueno, esa es otra cosa. Pues Luisa ve que Jesús es golpeado así, primero con sogas, golpeado en todas partes de su cuerpo. ¿Cómo queda un cuerpo todo golpeado con sogas? Lacerado. Todo amoratado, hinchado. Bueno, si eso fuera poco, después Luisa ve que toman varas con espinas. ¿Qué pasa a un cuerpo golpeado con varas espinosas? Sí, imagínense, agarran una vara con espinas y te golpean. ¿En qué punto se detiene esa espina que entra? Hasta que pegan los huesos. Fíjense, todo el cuerpo de Jesús, lo que sufrió la cabeza con la coronación de espinas en la flagelación fue todo el cuerpo de Jesús. Y por si eso fuera poco, imagínense el cuerpo de Jesús todo agujereado. Tantas fuentes de vida era necesario formar. Y si eso fuera poco, se le añade luego cadenas con ganchos, como vemos en la película de la Pasión. Entonces, primero las sogas lo amoratan, lo adoloran todo. Luego las espinas agujeran toda la carne de Jesús, todos sus músculos. Y por último, hay que arrancarlo. ¿Y qué es eso? Esa es nuestra vida humana descargándose sobre Jesucristo. Eso somos nosotros, cada acto nuestro sobre Jesucristo. Antes de la divina voluntad, cualquiera que se preguntara ¿por qué tanto sufrimiento en Jesús? La única respuesta a la que solíamos llegar era pues por amor. Y es verdad, pero es que el amor no es un caprichoso que hace cosas inútiles. El amor divino siempre es sabio y tiene un objetivo necesario. Todo es con razones de justicia y sabiduría perfectas. De modo que todo el sufrimiento de Jesús sí es un desahogo infinito de amor, pero en todo eso corre un objetivo particular, es de suma necesidad. Vamos a meditar en esa cuestión mientras leemos del Libro de Cielo, el volumen 14, el 9 de febrero de 1922. Dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, estaba... Carla, ¿no quieres estar aquí cerca para
voltearles para que ellos vean. Encontrándome en mi habitual estado, estaba siguiendo las horas de la pasión. Estaba siguiendo. Eso era el vivir de Luisa. Transitar por la pasión de Jesús cada hora. Y mi dulce Jesús, mientras lo acompañaba en el misterio de su dolorosa flagelación, ¿mientras qué? Ojo, para Luisa la pasión de Jesús nunca es una cosa del pasado. Ella siempre se sabe presente. Y toda la humanidad está siempre presente en la pasión de Cristo, ya sea para amarlo, ya sea para destrozarlo. Todos, como dijiste y como Jesús dijo en el Evangelio, en la pasión de Jesús, Él atrajo a todos hacia Él. Así que toda la humanidad gira en torno a la pasión de Jesús, ya sea, como digo, para amarlo o para destrozarlo. En torno a la cruz de Jesús sucede la historia toda. La cruz de Jesús es el eje en el cual gira y sucede. De nosotros depende cómo estamos allí, porque allí estamos. De nosotros depende cómo. Si en acto de amor y de divinización, al recibir todo el fruto,
o en acto de pecado, de dolor, de destrucción para nosotros y para Jesús. Se hacía ver todo descarnado, su cuerpo desnudo, no solo de sus vestiduras, sino también de su carne. Y se pueden contar, ¿qué dice la Biblia? Todos mis huesos. Si caemos en la cuenta de lo que es eso. Sus huesos se podían numerar uno por uno. Su aspecto era no solo desgarrador, sino horrible al verse, tanto que infundía temor, espanto, reverencia y amor a la vez. Nosotros cuando vemos una herida, tenemos esa sensación de ¡ay! Pero ¿qué será ver un cuerpo que es todo una llaga? Un cuerpo sin piel. Porque así quedó Jesús. Quedó irreconocible, como un desecho. Allí en la hora de la flagelación, en la página 139, aquí, bueno, poquito arriba dice Jesús, aquí: vosotros todos los que me amáis, venid a aprender el heroísmo del verdadero amor. Venid a saciar en mi sangre la sed de vuestras pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantos deseos de placeres. La sed de las pasiones. ¿Por qué la sed de las pasiones? Hablando, por decir, específicamente de una de las pasiones más predominantes, que es la lujuria. Esa sed que instiga la lujuria, ¿qué es lo que busca? Porque el vicio capital es un modo de satisfacción de una necesidad real, pero a modo desordenado, en modo viciado. Con el impulso sexual, ¿qué es lo que de algún modo se experimenta? Necesidad de unidad con alguien que te ama y al mismo tiempo ciertamente de libertad, de integridad. O sea, las personas que son adictas a la sexualidad desordenada encuentran en ello un modo de agarrar todo lo que ellos son y como dárselo a alguien, aunque sea de un modo bestial, totalmente desordenado, y encontrar una sensación de unidad con alguien, de que no están solos, sino de que se unen, aunque sea de un modo bestial. Y por tanto hay un deseo también de libertad, de poder hacer como quiero, y un desahogo, y también, pues, a fin de cuentas, de placer. Me llama la atención que Jesús dice que en su sangre se pueden saciar la sed de las pasiones. Porque si te detienes, si lo que en este impulso siento es necesidad de unidad con alguien, eso está en Jesús. Si siento necesidad de agarrar todo lo que soy, de unirlo y darlo, eso lo puedo hacer a Jesús. Si siento necesidad incluso de placer, en Jesús están concentrados todos los placeres divinos. Así que todas nuestras pasiones desordenadas pueden satisfacerse ordenadamente en Jesús. Y por eso Jesús, sabiendo que las pasiones en sí no son ni buenas ni malas, sino que el problema es el modo como la criatura lo dirige, Él, sabiendo que las pasiones en sí no son malas, Él ha dispuesto que
satisfacción de las pasiones, la satisfacción ordenada, esté en Él, en su voluntad. Pero en cambio la criatura, al no buscar en Él la satisfacción, ¿qué hace? Ir y beber veneno. O es como diciéndonos, amores humanos no satisfacen, mi amor sí. Sí, las pasiones también buscan esos amores humanos, pero que no satisfacen. De hecho, por eso es insaciable, porque realmente no se va al amor, sino a un pseudo-amor. Entonces, la sed de tantas ambiciones. Recuerdo cómo más adelante, no más atrás, Jesús de rodillas ante Judas le suplica con sus lágrimas: no te pierdas, lo que quieras te daré, pero evítame este dolor. Y es que todos los anhelos de un corazón humano están para ser satisfechos en Jesús y de un modo visible y sensible en el cielo. El demonio nos ofrece al revés, pero nos engaña. Entonces la sed de las ambiciones, ese deseo de poseer mucho, también en Jesús se satisface. Y dice: en esta sangre mía hallaréis el remedio a todos vuestros males. Y con tus gemidos continúas. Leámoslo juntos. Mírame, oh Padre, hecho todo una llaga bajo esta tempestad de golpes, pero no me basta, pues quiero formar en mi cuerpo tantas llagas que en el cielo de mi humanidad sean suficientes moradas para todas las almas, de modo que forme en mí mismo su salvación, para hacerlas pasar luego al cielo de la divinidad. Padre mío, cada golpe de flagelo repare ante ti una por una cada especie de pecado, y al golpearme a mí sean excusa para quienes los cometen. Es que esa parte que dice Jesús, cada golpe ante ti, una por una repare cada especie de pecado, y al golpearme a mí sea excusa para ellos que los cometen. Sería terrible, pero imagínense presentarse ante Dios y decir: sí, yo he hecho tales pecados, pero ya todo eso lo descargué sobre tu Hijo. Y Jesús es eso lo que dice: todo está descargado sobre mí. ¿Mande? Está la parte nuestra. Sí, o sea, sí, ciertamente no basta, pero me llama la atención cómo Jesús dice: el hecho de que me golpeen a mí, Padre, sea excusa para ellos. Es el merecimiento de la salvación. El que tiene conciencia de eso se salva. El que no, pues... Sí, nosotros ya no es una excusa de sigo pecando porque ya lo descargué en Jesús. No, ahora me entrego en acto de amor para reparar todo eso. Pues dice Luisa: yo me sentía muda ante esta escena tan desgarradora. Habría querido hacer no sé qué cosa para aliviar a mi Jesús, pero no sabía hacer nada. La vista de sus penas me daba la muerte, y Jesús, todo bondad, me ha dicho. ¿Cómo está Jesús allí? ¿Su actitud? Todo bondad. Nosotros un dolor de cabeza y no me hablen. Jesús en medio de todo eso, todo bondad. De hecho, Luisa misma ve que Jesús mira a los verdugos como diciéndoles: golpéenme más, quiero más penas. Y la razón es lo que acabamos de leer.
Jesús está formando en él tantas moradas para que nosotros, entrando en él, encontremos salvación. Entonces, hay que entrar primero ahí, al cielo de su humanidad para entrar al cielo de su divinidad. Sí, nadie va al Padre si no es por mí. Primero hay que unirse a la humanidad de Cristo y en ella, solo en ella, podemos encontrar el acceso a la divinidad. Oye, en alguna parte del libro de cielo dice que si tú quieres ayudar a un alma, la pongas en una de esas llagas, porque allí es donde encuentras la seguridad de la salvación de su alma. Por eso él quería tantas llagas, ¿no? Con cuantas almas hay en el mundo. Entonces, pues bueno, tratemos de tener en la mente esa imagen que Luisa dice que es horrible lo que ve, infunde temor, espanto, la simple vista, pero la actitud de Jesús infunde amor, reverencia. Y Jesús le dice, hija mía, querida hija mía, mírame bien para que conozcas a fondo mis penas. Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. Mírame bien, porque Luisa le cuesta mirar a Jesús en la pasión. Muchas veces Jesús le dice, mírame, sé atenta. Y Luisa dice, yo no quisiera mirar, porque me desgarra mirarte. Hace días que sí les conté incluso en el pasado, cuando mi hermana se abrió aquí, parecía dos cejas así. Y yo tenía que agarrar las dos y unirlas para que no saliera tanta sangre y ¡ay, qué horror ver eso! Bueno. Y Jesús dice, mírame, pon atención a cada llaga, a todo. Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. Y es que ahí es donde le decía a Pilatos, Pilatos le pregunta, ¿de cuál verdad hablas? ¿No? Y la tenía justo enfrente de él. Incluso Pilatos lo dijo y no tuvo idea de lo que dijo. Él dijo en latín, una vez que Jesús es ya flagelado, llega, lo presenta ante todos, ¿y qué dice en latín? Porque él era romano. Ecce homo. He aquí al hombre. Pero no supo lo que dijo. Les dijo a todos y nos dijo a todos, he aquí tu retrato. He aquí lo que eres. Véelo todo en el cuerpo desgarrado de este hombre que es tu Dios. Contémplate a ti reflejado en él. Allí estás tú. Es esto que dice aquí Jesús. Jesús dijo en el Evangelio, Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. ¿Qué levantó Moisés en el desierto? Una serpiente. ¿Por qué? A ver, una serpiente nosotros normalmente pensamos en ella y pensamos inmediatamente en el demonio, en mal. La carne. ¿Por qué Jesús elige como Dios eterno que desde el Antiguo Testamento una prefiguración de él, de su sacrificio, fuera una serpiente levantada en un palo? El símbolo de muerte era lo que estaba matando al pueblo en el desierto, la picadura de la serpiente. Sí. Es símbolo de la primera picadura. Mira, por algo es matar a serpientes. pero mira, Porque ese es el verdadero hombre, esa serpiente. La misma Escritura nos lo resuelve. Nos dice San Pedro en esta primera carta de Pedro 2:24. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Y San Pablo en la 2 de Corintios 5:21 lo dice terriblemente. A quien no conoció pecado, Jesucristo, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. O sea, Jesús levantado en la cruz es el pecado de toda la humanidad personificado, asumido por él, al grado de que Jesús, uno de sus horrores en la cruz, es él con su sabiduría divina voltear a ver su propio ser y verlo convertido en pecado, porque él se ve a sí mismo como si él fuera el pecado. Ve todas las culpas de toda la humanidad como si fueran suyas. No las ve como algo así que se puso, sino como si fueran de él. Parece así que paga el precio de infierno de cada... Siente la pena de infierno de cada alma. Y es que los que han pecado, ¿quiénes son? Los miembros de Cristo. San Pablo dijo, no usen los miembros de Cristo para pecar. Entonces, somos miembros sagrados del Dios cabeza de la humanidad. Y esos miembros sagrados, casi me atrevería a decir divinos, nuestra voluntad los hace servir al demonio e identificarse con el pecado. De modo que el pecado queda todo en Jesús concentrado. ¡Qué horror para Jesús! Jesús asume como él es el ladrón, el violador. Todo eso. Y por eso siente la necesidad de morir, para muriendo él, dar muerte a toda esa vida humana sin voluntad de Dios. Aquí lo dijo San Pedro. El doctor Tomasini suele decirlo de un modo muy curioso. Dice, Jesús subió a la cruz para matarnos. A veces suele decir eso y uno se queda así como, ¿qué? Pues lo dijo San Pedro. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, muertos al pecado, viviéramos para la justicia. Jesús en la cruz da muerte al querer humano de todos nosotros, pero le da muerte en Él. Ahora yo tengo que darle muerte a mi querer humano en mí. Por la fuerza. Sí, por su fuerza, obviamente. Por el acto en el que yo me uno a su muerte. Yo solo no puedo darle muerte a mi querer humano, pero Jesús solo tampoco le puede dar muerte del todo a mi querer humano. Solo en el momento en el que yo me uno. Entonces Jesús empieza a describir lo que Luisa Vejes le dijo, mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre en el pecado. Y dice, el pecado lo despoja de la vestidura de mi gracia, y yo para dársela nuevamente me hice despojar de mis vestidos. El pecado lo deforma, y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve la más fea y da asco y horror. Yo era el más bello de los hombres, y para darle de nuevo la belleza al hombre, puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea. Mírame cómo estoy horrible. Me hice quitar la piel por los azotes y quedé irreconocible. El Padre no puede dejar de ver todos los pecados, porque a su omnividencia no se le pueden ocultar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Padre, ya que debes ver los pecados, velos en mí. Y ya que debes ver a todas las criaturas identificadas con el pecado, no las veas a sí mismas, sino velas en mí. Es que es terrible pensar en un Dios que se ve unido a todo el pecado.
el alma de Cristo y su propia divinidad. Imagínense eso, no sé, es impensable. Sí, Él es perfecto. Sí, obviamente Él no es que cometa pecado. San Pablo mismo dice, Él no conoce pecado, pero Dios lo hace, lo asume. Pero quería decir eso porque la fealdad de Jesús no es solo fealdad física, sino que Él encierra la fealdad de todas las almas. No es suya, pero la toma como suya. Cuando Dios Padre se queja con él, ¿cómo la parte elegida te deja solo? Dice, no los veas a ellos, mira mi rostro destrozado. Ese es el dolor más grande. Pero bueno, aquí señalé esto porque quiero enfocarme aquí. ¿Qué dice? Me hice despojar, me hice quitar. ¿Qué es eso? No, que le dijo al otro, hazlo en mí, me hice. Jesús en la pasión no es un ente meramente pasivo. Él diseñó su pasión. Se lo dice a Luis. Desde la eternidad, viendo toda la historia humana con todos los pecados, Él vio todo lo que era necesario reparar. Y el modo como repararlo era con específicos sufrimientos. Así que Él desde la eternidad dijo, quiero ser coronado, porque necesito purificar, reparar todos los pensamientos. Quiero ser traspasado, porque necesito reparar todas las obras malas. Quiero ser flagelado, porque necesito reparar todas las lujurias, todo el desenfreno. Él diseñó su pasión. No es así como que, se les ocurrió. Tom Fay explica esto muy interesante. Dice, no significa que Él haya puesto en los verdugos la intención mala. La intención mala surgía en ellos. Jesús solamente hacía que esa intención mala que en ellos surgía, a Él le llegara convertida específicamente en algo. Es como si yo agarro una piedra aquí ahorita y se la quiero aventar a alguien. Y imagínate que te la aviento, Analú, y tú dices, no, que no me pegue en la cabeza, que me pegue en el hombro. En el hombro, ¿no? Analú, ¿qué de semejante de Jesús? Jesús buscaba que los sufrimientos le llegaran donde más pudiera doler. Es que está mal del hombro. Entonces, la criatura, los verdugos lanzaban el acto malo, pero Jesús dirigía a dónde quería que le llegara la pena, a dónde quería que le llegara el dolor. Nosotros cuando vemos una piedra venir, Jesús se pone donde le debe llegar. Así que por eso me hice hacer esto, me hice hacer aquello. Entonces también la escrita de Pilato, escrita por Dios. Sí, obviamente. O sea, Pilatos, ¿qué fue? Pilatos fue la marioneta de todos nosotros. Pilatos fue el reflejo de toda la voluntad humana, pero, y lo veremos más, eso lo dejo para más adelante, Padre, porque sí lo vamos a ver. El escrito, rey de los judíos, sí, obviamente. Él no supo tampoco lo que dijo, él lo puso como burla para el pueblo y para Jesús, pero estaba diciendo la verdad. El pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y gangrenosas, que corroen las partes más íntimas, consumen los humores vitales. Así que todo lo que el hombre hace en estado de pecado son obras muertas, esqueléticas. El pecado le arranca la nobleza de su origen. Sí caen en la cuenta de lo que Jesús quiere diferenciar. Es diferente tener una llaga, una herida,
a que esa llaga se infecte, empiece a pudrirse, luego gangrene, hasta que tenga que ser amputado. Eso hace el pecado. Un pecado es una herida, pero la persistencia en dicho pecado lleva a la putrefacción del alma. Y Jesús quiso tener todo eso sobre sí. Es la obstinación en el pecado, ¿no? Sí, sí. Antes de la obstinación hay la penitencia. Es decir, la costumbre, ¿sí? Caer siempre en el mismo pecado. Por eso el pecado original se convierte en mortal, ¿no? El pecado le arranca la nobleza de su origen. ¿Qué nobleza nos dio en el origen? Su vida divina. Divina, hijos de Dios. La luz de su razón y se vuelve ciego. El pecado funciona como la droga. Una persona que se droga va perdiendo paulativamente la capacidad de pensar, de reflexionar, y así hace el pecado. Es por eso que la obstinación en el pecado lleva a la condenación, al rechazo definitivo de Dios. Jesús le dice a Luisa que en el momento de la muerte Él se le presenta a cada alma, le hace conocer lo que sufrió por ella y le pregunta qué quiere. Y quienes se condenan es porque no quieren ir con Él. Dice, y yo para llenar la profundidad de sus llagas, de las almas, me hice arrancar a pedazos la carne, me reduje todo a una sola llaga, y con derramar a ríos mi sangre, hice correr los humores vitales en su alma para darle nuevamente la vida. ¿Qué hizo Jesús? Una transfusión. ¿De qué? En la sangre está la vida. ¿Y cuál vida posee Jesús? Las dos, la humana y la divina. Jesús hace una transfusión porque el hombre, al faltarle la vida divina, la vida humana también se corrompe. Cuando una persona su sangre no le ajusta o no sirve o no sé, hay que hacerle transfusión, y eso hace Jesús con la humanidad, transfusión de su vida divina. Dice, si no tuviera en mí la fuente de la vida de mi divinidad, yo habría muerto desde el principio de mi pasión, porque a cada pena que me daban mi humanidad moría, pero mi divinidad me restituía la vida. Ahora mis penas, mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos, están siempre en acto de dar vida al hombre. ¿En dónde vemos eso? En la Eucaristía. La carne de Jesús, verdadero alimento para curar, la sangre de Jesús. Pero el hombre rechaza mi sangre para no recibir la vida, pisotea mis carnes para quedar llagado. Y no solo con la indiferencia, sino hasta el grado del sacrilegio material incluso. ¿O cómo siento el peso de la ingratitud? ¿Qué es ingratitud? La falta de correspondencia. Para nosotros ingratitud es que no nos den las gracias. Para Jesús es una cosa muy diferente. Para Jesús la ingratitud es algo mucho más. Por decir, un ejemplo material y humano. Ayer mi mamá hizo pozole. Pasó la mañana haciendo pozole. Era su cumpleaños. Si no se invitó, pero Sí estuve a mediodía. Entonces, imagínense una mamá de esas que tienen casi 20 hijos y hace su cazuelota para pozole. No es el caso de ayer, es un caso hipotético. Hace su cazuelota de pozole como normalmente se hacía el pozole, eso de el maíz y todo, matar el puerco y todo. Imagínense todo eso. Y entonces llamarles a los hijos, les hice pozole. Y espera la mamá. Y no llega nadie. ¡Qué dolor para la mamá! Pero imagínense que la mamá pudiera decir, bueno, no vinieron pues porque ellos tienen comida. Están bien, están sanos. Si no vinieron es pues porque no podían.
Pero y si no fuera esa la situación, si ella ve que sus hijos se mueren de hambre y no van, o sea, ella tiene con qué saciarlos, con qué darles lo que necesitan, y los hijos, porque no quieren, no solo no corresponden al amor, sino que ellos mismos se condenan a la muerte. Eso traspasémoslo a Dios. Dios no hace pozole. El manjar que Él hace es todo Él, todo Él. El alimento que la humanidad necesita para vivir divinamente, para no pudrirse. Y qué dolor ver a sus hijos que simplemente no quieren. Que eso es para Dios la ingratitud. No solo que no se le diga las gracias. Una mamá, si su hijo va y come pozole, aunque no le diga gracias, está contenta de ver que su hijo está bien. Para Jesús la ingratitud es no solo no decirle gracias, es de plano rechazar todo y uno solo condenarse. Y ese Dios de amor infinito siente en Él el destrozamiento que de sí misma hace la criatura. Oye, Ricky, yo tengo una pregunta. Cuando Jesús vino al mundo por primera vez, sintió esa frivolidad, ¿verdad? Ese fue uno de los primeros dolores cuando usted engendra el vientre de María. Habla de eso que un libro decía, ¿verdad? Sí, Lo mismo, ¿verdad? ese rechazo de la criatura. Entonces dice Luisa, y Jesús arrojándose en mis brazos ha roto en llanto. Jesús no es un sentimentalón que llora porque no tiene otra cosa que hacer. Es la sabiduría divina que rompe en llanto de dolor por sus criaturas. No por lo que le hacen a Él, por lo que ellas mismas se hacen, por el estado en el que ellas quedan. Yo me lo he estrechado a mi corazón, pero Él lloraba fuertemente. Qué desgarro ver llorar a Jesús. Habría querido sufrir cualquier pena para no hacerlo llorar. Entonces lo he compadecido, le he besado sus llagas, le he secado sus lágrimas, y Él, como reconfortado, ha agregado. ¿Con qué se reconfortó Jesús? Con la compañía. Compañía de alguien que le ama. Ese besar las llagas de Jesús que Luisa tanto acostumbra a hacer en las horas de la pasión, no es solo una muestra afectiva. El beso en un nivel espiritual profundo significa fusión. Cuando se besa, agarren su mano y denle un beso. Háganlo. Pero sientan lo que hacen sus labios. El beso sucede cuando haces por succionar. ¿Se dan cuenta de eso? Pues el beso espiritual es esa succión donde el uno absorbe al otro y se deja absorber por el otro. Así que cuando lean a Luisa diciendo que besa las llagas de Jesús, no se queden solo en un cariño sensible y sentimental. Que es ese unirse, fundirse en cada llaga de Jesús. Eso es lo que Luisa experimenta. Ese cariño de Luisa no se queda en un sentimiento, es una fusión de amor. Y por eso es que Jesús es reconfortado, por eso es que las horas de la pasión, el pecado es algo espiritual. El modo de reconfortarlo es de un modo espiritual. Así que cuando meditamos las horas de la pasión no solo decimos como poemas bonitos, no, son actos espirituales que está haciendo tu alma, que alivian verdaderamente a Jesús. Hay que creerlo, se ocupa fe. Cuando la Virgen recibe el cuerpo muerto de Jesús, cuando desciende de la luz, es lo que hace. Ella físicamente trata de recomponer las llagas de Jesús. Ahí está muy limpio, ahí no tiene ni una sola llaga. Pero y este momento propio de decir, hermanos, miren, ahorita estamos meditando las horas de la pasión y Jesús hace una promesa. Por cada palabra que meditemos de las horas de la pasión, le dice a Luisa, te daré un beso y un alma. un beso. En la medida en que tú estés unido conmigo, tendrá eficacia eso mismo. Miren, hermanos, estamos meditando las horas de la pasión. Vean cuántas palabras hemos meditado. Pidamos un alma.
Es el momento de pedir un alma por cada palabra de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los presos, de los enfermos, porque es una promesa de Jesús y es lo que hemos estado haciendo con nuestras dudas, con nuestro discernimiento, con todo eso. Sí, Jesús, es eso que Luisa le pregunta a Jesús, ¿qué me vas a dar por haber escrito estas horas? Jesús le inspira esa santa audacia y Jesús le dice, un beso y un alma por cada palabra. Y luego dice, y aquellos que las harán, si lo hacen en unión conmigo y con mi misma voluntad obrante en ellos, también. Serán como si lo mismo lo hiciera y con el mismo medio ante el Padre. Pero hasta ahorita que lo mencionaste, comprendí por qué es capaz de dar la importancia del beso. No es Jesús nada más allá a un lado, te doy un beso. Es una fusión más que da lugar a una actualización más de mis penas en ti para provecho de algún alma particular. Era un beso hipócrita. Por eso Jesús le dice a Luisa, la eficacia de estas horas está en el grado de unión que tengan conmigo, en el grado de amor, cuando sus intenciones se identifiquen con las mías. En el caso de Judas, ¿no? Además era la señal. Sí. Sí. Pero qué horror, nosotros podemos hacer eso. Jesús repara por los horrorosos fingimientos, repara por los sacramentos celebrados en estado de pecado mortal, específicamente de los sacerdotes, porque son eso, besos de Judas. Y que los utilizan, dice, son gestos que inclusive me usan con fines perversos, ¿no? Cuando alguien se acerca, es que la boda es el bautizo, ¿cómo no voy a comulgar? ¿No? O sea, son esos fines perversos. Es la bendición del alma, es el alma de la Sí, muchas veces todos pasan a ser un espectáculo. Y por eso Jesús dice, cuando los sacramentos en vez de honrarme me lastimen, cerraré las iglesias. Cerraré las iglesias. Si más me deshonran que me honran. Y fíjate, y no le digo nada, no hizo nada, tampoco sus parientes, tampoco otras personas. Es muy duro. y eso que Jesús dice, no es tanto, porque Jesús no es alguien, no es un humano que se siente ofendido de todo. Y claro que lo ofendemos, pues. Pero ¿por qué llega a decir cerraré las iglesias? Porque en vez de hacerles bien, les hace daño. Les hace daño, se hunden más en el infierno. Sí, o sea, si de por Jesús fuera, Él estaría dispuesto a sufrir su pasión infinidad de veces más. En María Valtorta, una vez ya cerca a la pasión, cuando Judas ya estaba identificado con la maldad, Jesús un día le dice llorando, ¿quieres que le pida a mi Padre que me permita sufrir 3 veces mi pasión y de esas 2 solo para ti? Con tal de que te salves. Se lo dijo antes. Así que Jesús estaría dispuesto a todo, pero hay un punto en el que Él ve cuándo es útil y cuándo no. Jesús siempre está enfocado en nuestro bien.